lo que veo es que por ahí se perdían en que eran ejercicios un poco largos, en derivadas parciales, ¿no? Eran un poco largos, que justamente era para que ustedes, como están en su casa, lo hagan tranquilo, vayan, es para práctica, y ver más que nada cuándo tienen que dejar una variable como constante y derivar a la otra, es más para práctica. Pero ustedes ven que por ahí en los ejercicios, cuando son de aplicación, o que a medida que vayamos avanzando, no se van a encontrar con derivadas parciales tan complicadas. Así que vamos a ir viendo el primer ejercicio, vamos a ir viendo toda la actividad, así por las dudas que tengan alguna duda con alguno de estos ejercicios, y a lo mejor puedan de esa manera sacarse dudas de que hayan hecho otros ejercicios. Así que vamos a empezar con la actividad, y después de todas maneras, si siguen teniendo dudas con otros ejercicios que hayan hecho en su casa, de la guía, también los podemos resolver. El primer ejercicio era bastante simple, todos lo hicieron bien. Tiene una función u, donde tienen 3 variables. Esa función u depende de 3 variables, de x, de y y de z. Obviamente las derivadas parciales van a tener una derivada parcial por cada variable independiente que tengan. En el primer caso, la derivada parcial de la función u con respecto a la variable x, van a tener que derivar toda la expresión solamente con respecto a x, es decir, teniendo en cuenta que z e y van a ser constantes. Por ejemplo, en el primer término tienen z sobre x por y al cuadrado, entonces z y al cuadrado decimos que son constantes, por lo tanto lo único que ustedes tendrían que derivar es esa x que tienen en el denominador. Entonces fíjense que yo puse por fuera las constantes, z y cuadrado, por menos 1 sobre x al cuadrado, que sería la derivada de 1 sobre x. Lo mismo pasa acá. En el segundo término tengo z, que es una constante, y que es una constante, o sea que tendría que derivar el coseno de x al cuadrado más 3y, que en este caso sería una constante. Z, como es una constante, quedaría por fuera, digamos. La derivada del coseno es menos seno de todo su argumento, x cuadrado más 3y, por la derivada del argumento que tengo adentro del coseno. Como solamente tengo que derivar con respecto a x, va a ser por 2x. Y eso sería todo. Muchas veces lo que hacemos es ir ordenando un poco para ver si podemos simplificar, pero en el caso de que ustedes hagan esta primera parte, está bien. ¿Hay alguna duda con ese primer ejercicio? ¿O no me escuchan o están muy dormidos esta mañana? No, profe. Gracias. Bueno, sigamos Profe, entonces. Sí. tengo una duda, porque en la tabla de derivadas dice que si em, yo tengo que derivar y está en el denominador, sería el numerador por el denominador derivado por el denominador al cuadrado. ¿Puede ser? Sí, pero esa regla de derivación se usa cuando vos tenés variable, por ejemplo, si vos tendrías la variable x, fíjate en el segundo ejercicio, ahí lo vas a ver con el segundo ejercicio. Cuando vos Bueno, tenés la derivada, por ejemplo, en esta función, tenemos la función z, donde tenemos toda una expresión en el numerador y otra expresión en el denominador. Cuando yo tengo que derivar a z con respecto a x, fíjense que tengo a la variable x, la tengo tanto en el numerador como en el denominador, ¿sí? Entonces ahí sí tengo que usar esa regla de derivación. Incluso yo lo puse todo en colores como para que se vaya entendiendo de qué es lo que fuimos haciendo. En este caso, tienen 1 sobre x, o sea, z sobre y cuadrado, es todo una constante, o sea que lo único que yo debería derivar es 1 sobre x, y para ese caso tienen una derivada cuando tienen 1 sobre una función u a la n, ¿sí? O 1 sobre x. Esa derivada es menos la derivada de u
sobre u a la n más 1, que en este caso tendría que ser menos 1 sobre x al cuadrado. Si a ustedes les es más fácil derivarlo de esta manera, usar esta regla de derivación, háganlo. No, prefiero que lo hagan así de última y no que se equivoquen, pero en realidad esta regla es para cuando yo tengo la variable tanto arriba como abajo, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bien, entonces en este ejercicio, fíjense que vamos a empezar, tengo que hacer la derivada de z con respecto a x. Entonces, tengo la variable x tanto en el numerador como en el denominador. Conocemos cómo es la regla, donde voy a tener la derivada de la expresión u por b menos u por la derivada de b sobre b cuadrado. Entonces empiezo con eso. No puedo poner el apuntador, no sé por qué razón, no puedo usar los controles de anotaciones y todo eso, no sé, ahí tengo un problema con esto. Entonces, la derivada de la función u con respecto a x, o sea que estaríamos acá, si yo veo toda la expresión u, voy a tener y por el arco tangente de x al cuadrado. Y es una constante en este caso. El arco tangente de x al cuadrado, ustedes saben que la derivada del arco tangente sería la derivada de la expresión que tengo en el argumento sobre 1 más u cuadrado. Entonces, nos va a quedar y, que es una constante, 2x, que es la derivada de x al cuadrado, sobre 1 más x a la cuarta, porque x al cuadrado nos queda a la cuarta. Y en el segundo término que tengo el logaritmo de 2x, obviamente 2 sobre 2x. Esa sería toda la expresión de la derivada del numerador. Después tengo que poner el denominador, tal cual, menos u, como está, completo, por la derivada del denominador. El denominador, cuando yo tengo que derivar con respecto a x, lo único que voy a tener es y al cuadrado, ¿sí? Ahí completo el numerador. En el denominador me va a quedar todo ese denominador x por y cuadrado más 1, todo el cuadrado. Recién veo el mensaje, perdón, no sé, Facundo me había puesto que había hecho x a la menos 1 y derivé como si fuera una multiplicación, que en realidad estás multiplicando una variable estás multiplicando una variable con una constante por una variable. Es exactamente lo mismo, si vos te das cuenta te va a quedar menos x a la menos 2, que es lo mismo que tener menos 1 sobre x al cuadrado, siguiendo lo que les estaba diciendo antes del ejercicio 1. Perdón que recién veo el mensaje. Este ejercicio, el B, ¿entendieron esta primera parte? Sí, sí. Bien, de la hora, no hay una hora límite. Yo les digo siempre que lo entreguen el día antes, porque yo normalmente si hacemos la clase de consulta la hacemos el jueves, en este horario. Entonces la idea es que ustedes lo envíen, así yo puedo ver dónde tienen dificultad antes de que hagamos la clase de consulta, ¿sí? O sea que si ustedes me lo hubiesen mandado anoche a las 12 de la noche, no hay problema, solamente que yo pude ver una parte de los trabajos, ¿sí? Solamente pude ver una parte porque es lo que me habían mandado hasta ayer a las 8 de la noche, entonces por eso pude ver que sí hay más problema con la parte de derivada direccional. Pero no hay un horario. Lo importante es que lo envíen antes de este momento, que es cuando yo ya después les subo la resolución o les muestro cómo se realizan los ejercicios, entonces ya no tendría ningún sentido que ustedes me envíen el trabajo después de esto cuando ya vieron todas las respuestas. A mí no me sirve que ustedes lo copien, sino que realmente lo hagan con el conocimiento que tienen hasta ese momento, ¿sí? Bueno, en la segunda parte que tenemos, bueno, acá tengo un error, tienen que hacer la derivada de z con respecto a y, es exactamente lo mismo, solamente que en este caso, fíjense, yo tengo la variable y la tengo en el numerador y en el denominador. Van a ser exactamente, tengo que usar la misma regla de derivación,
La diferencia ahora es que la que voy a tener de constante es a x. Tengo que derivar con respecto a y. ¿Está? ¿Seguimos? Toda esta parte del b, ¿lo entendieron bien? De todas maneras, yo esto se los voy a subir, ¿no? Después tenían, bueno, un segundo ejercicio, todo era más que nada para que vayan practicando derivar. Tienen una función y tenían que verificar si se cumplía. Que al multiplicar x por la derivada de la función z con respecto a x, más la variable y por la derivada de la función z con respecto a y, ahí nos tenía que dar z igual a 2. O sea, toda esa función z sobre 2. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Encontrar esas derivadas parciales, la derivada de z con respecto a x, que es lo que tengo acá, y la derivada de z con respecto a y. La derivada de z con respecto a x, tengo a x, lo tengo en este primer factor, y también lo tengo formando parte del argumento del seno. Entonces, vamos a tener que usar, tendría que haberse puesto acá, la regla de derivación cuando tenemos un producto de funciones, donde vamos a tener la derivada de u por b más u por la derivada de b. Si derivamos el primer factor x, o sea, con respecto a la variable x, vamos a tener un medio de x a la menos un medio, o lo que es lo mismo decir, 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. El seno de y sobre x va a quedar como está, más, acá estoy poniendo, yo traté de usar todo con exponentes fraccionarios para que después sea más fácil la simplificación. Sí, lo vi, a ese ejercicio, perdón, ¿cómo es tu nombre? Facundo. Sí, vi a alguien que lo hizo de esa manera. En realidad en ningún lado te da un punto, sino que la idea es que lo verifiquen con las mismas variables, o sea, que vayan trabajando con las variables. No está mal igual lo que hiciste, no estaría mal si lo pensamos, porque en realidad es exactamente lo mismo. Vos le estás dando un valor a las variables y sí, te va a dar lo mismo. Pero la idea es que hicieran esto, que trabajen algebraicamente con las variables, ¿sí? Que practiquen lo que es todo simplificar, multiplicar, dividir. Por eso les digo, acá yo usé todos exponentes fraccionarios porque para mí, a lo mejor para otros no, pero para mí es muy fácil trabajar con exponentes fraccionarios cuando tengo raíces. Exactamente. Bien. Entonces seguimos, tenemos la primera parte, o sea, la derivada de u, un medio de x a la menos un medio, por b, que lo vamos a dejar sin derivar, o sea, el seno de y sobre x va a quedar sin derivar, más x a la un medio, o sea, la raíz de cuadrada de x la dejamos como está, y derivamos al seno de del que tiene un argumento y sobre x como coseno de ese mismo argumento, y en este caso, como el x pasa exactamente lo mismo que antes, tengo a x en el denominador, por lo tanto me va a quedar por menos un medio de x al cuadrado. Si ordenamos un poco esto, vamos a llegar a una expresión como esta, donde tengo el seno sobre 2 raíz cuadrada de x menos y por el coseno sobre una raíz cuadrada de x al cubo. Luego hacen la derivada de z con respecto a y, exactamente lo mismo, solamente que ahora dejamos a x constante y derivamos con respecto a y. ¿Qué pasaría acá? Acá no, solamente esta raíz de x, la raíz de x, es una constante, porque tengo que derivar con respecto a y. Entonces fíjense que quedó aquí como una constante. Tengo que derivar solamente seno de y sobre x, que va a ser el coseno de y sobre x, por 1 sobre x, porque x es una constante e y es la variable. Nos queda una expresión, coseno de y sobre x, sobre x a la 1 medio. Ahora voy y reemplazo en la igualdad. Llego acá. Tengo que hacer x por la derivada de z con respecto a x. Entonces puse x y dentro de todo el paréntesis puse toda la expresión de la derivada. Acá puse y dentro del paréntesis toda la expresión que corresponde a la derivada parcial de z con respecto a y.
igualado a z sobre 2, que es como nos dice la igualdad. Z, que era la raíz cuadrada de x por el seno, sobre 2. Si esto fuimos distribuyendo a x, en este primer término, ahí también en este factor, y fíjense que nos va a quedar una expresión donde voy a tener menos y por el coseno sobre x a la 1 medio, más y por el coseno sobre x a la 1 medio. Esos dos términos obviamente se hacen cero, y solamente nos va a quedar que x a la 1 medio, bueno, acá abajo está explicado, la raíz cuadrada de x por el seno sobre 2 es igual a la raíz de x del seno sobre 2. Y se cumple la igualdad. ¿Se entendió? ¿O fue mucho lío de cosenos y de senos? Se entendió bien, profe. Bien. Sigo con el otro entonces, que este sí vamos a estar un poco más complicado, este capaz que lo tengan que ver mejor ustedes con más tranquilidad. Tienen la función z, el logaritmo donde su argumento es la raíz cuadrada de x por y por el seno de x sobre y. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Encontrar las derivadas cruzadas. ¿Se acuerdan que ustedes habíamos visto? Por ahí tendría que haber sido un poco más específica ahí, poner que derivadas cruzadas de segundo orden. El teorema de Schwarz dice que cuando una función es continua, cuando sus derivadas son continuas, no importa el orden en que se deriva, pero si se corresponde de que se deriva con respecto a una variable la misma cantidad de veces, por ejemplo, en este caso, vamos a ver, tenemos una función z a la que la derivo dos veces, primero con respecto a x y luego con respecto a y. Acá tengo una variable z donde la voy a derivar primero con respecto a y y luego con respecto a x. Acuérdense que cuando usamos esta notación se lee de derecha a izquierda, ¿sí? Fíjense que estoy derivando cada una de ellas una vez con respecto a x y otra vez con respecto a y. Y por más que el orden de derivación es distinto, el resultado es el mismo. Si fuera, hay un ejercicio que les planteé en la filmina de tercer orden, y fíjense que de llegar a tener, tenían 8 derivadas, creo que eran 8, sí, 8 llegaron a tener, se quedaron con 4 de 8 creo, sí, 2 al cubo, 8 derivadas de tercer orden, usando el teorema de las derivadas cruzadas de Schwarz, nos quedan solamente 4 para calcular. Entonces, no importa el orden en que se derive, mientras que se derive con respecto a una variable la misma cantidad de veces. En este caso derivé una vez con respecto a y y acá también. Acá derivamos una vez con respecto a x y acá también, por más que esté cambiado el orden. Para llegar a poder calcular las derivadas de segundo orden cruzadas, tuvimos que primero hacerlas de primer orden, obviamente. Necesito esa función derivada parcial para poder derivar nuevamente. Vamos a tener entonces la derivada de la función z con respecto a x y la derivada de la función z con respecto a y. En este caso vamos a tener en los dos, son dos factores, el logaritmo por el seno, tenemos la variable x e y en los dos. Si tengo que derivar a z con respecto a y, empiezo con logaritmo de la raíz cuadrada de x por y, recordando que en este caso x tiene que ser una constante. Entonces derivamos, nos va a quedar medio, porque tengo que derivar primero esa raíz cuadrada antes de derivar el logaritmo, digamos. Un medio de x por y a la menos un medio, y la derivada de ese argumento que nos va a quedar x. Y todo eso sobre el argumento que tiene el logaritmo, que es la raíz cuadrada de x por y. El seno de x sobre y, ahora, nos va a quedar como está, porque acuérdense que es la derivada de u por b más u por la derivada de b. Seguimos en la segunda parte, u queda como está, y derivo seno de x sobre y, que va a ser el coseno de x sobre y menos x sobre y cuadrado. Esto nos conviene ordenarlo un poco, llegamos a una expresión como esta, lo vamos a ordenar, ver que se puede simplificar para que sea más fácil después derivar
cuando vengamos abajo, las derivadas cruzadas, en este caso voy a partir de esa función derivada parcial, ahora la tengo que derivar con respecto a x. La verdad que esto va a ser complicado explicárselo porque encima no me anda el puntero de Zoom, no sé por qué, no me deja hacer nada, ni siquiera anotaciones, nada, no me da esas opciones. Así que me parece que si ustedes lo ven, si tuvieron algún problema con esto, lo pueden ver con más detenimiento o más tranquilos, para ver por ahí en dónde tuvieron alguna dificultad, sobre todo, lo importante es la derivación. Fíjense que tanto acá, cuando yo tuve que ir simplificando un poco esas expresiones, para lograr ver que efectivamente son iguales, porque si yo me fijo acá, apenas derivo, y entre tanto signo y tanta cosa, tal vez no me voy a dar cuenta que es igual a esto. No quiere decir que no lo sea. Esos dos son exactamente iguales, porque cuando yo voy igualando y simplificando, llego a lo mismo. El tema es que es más fácil verlo cuando llego a esta última expresión. Fíjense que ahí sí veo que son exactamente iguales. Es más fácil de verlo, eso es lo que quiero decir si uno va simplificando un poquito. ¿Entienden? ¿Tienen alguna duda con esta? Lo importante es que entiendan qué son las derivadas cruzadas. Bien. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Desde derivadas parciales tienen alguna otra duda, algún ejercicio de la guía, algo que no les haya salido? Yo traté de darle ejercicios de diferentes, así parecidos a los de la guía, por ahí un poquito más complicados, ¿no? Esto, pero del mismo tipo, por ahí de los que tienen en la guía, para no... Bien. Profe, Sí, sí. ¿puede ser que los ejercicios de la guía, algunos resultados no estén Sí, bien? sí, puede pasar, sí. En realidad muchas veces lo que puede pasar que si hay alguno que estén mal, pero también muchas veces lo que puede pasar es que estén expresados, porque para esos ejercicios se usó un programa, es un programa de matemático, donde directamente da el resultado de la derivada, de la función derivada. Entonces, puede pasar de que a lo mejor la expresión a la que ustedes llegan, por ejemplo acá, una derivada cruzada, ustedes llegan a una expresión, a lo mejor la respuesta tiene una expresión como está, y tal vez ustedes lo tienen expresado de otra manera, por más que sea exactamente lo mismo, nada más que, digamos, escrito de otra manera, supónganse que tengan i a la menos 2, en lugar de tener en el denominador ahí cuadrado, ¿sí? Entonces puede pasar eso a veces con las respuestas, que la manera en la que ustedes van simplificando, llegan a un resultado que a la vista no es lo mismo, pero si lo trabajan un poquito, es igual. ¿Se entiende? Sí, Habría que profe, ver... y otra pregunta. Sí, Lo de la derivada de tercer orden, me salieron muy pocas. ¿No podría pasar alguna resuelta o algo así para que me guíe? de tercer orden, pero hay en la clase que yo les envié, hay un ejercicio resuelto. Claro, sí, pero lo de la guía no me salieron. Bueno, voy a seguir Bueno, practicando. no, si podemos verlo después, a ver, para que busco alguno.
Este ejercicio. A ver. Acá. Ahí les comparto. A ver, de la guía. Tienen que determinar las derivadas parciales de tercer orden cruzadas de las siguientes funciones. En este caso, tienen una función U donde tienen las variables X, Y y Z. ¿Está? Ahora después te respondo. No puedo abrir. Tienen la derivada, tienen que encontrar U con respecto, tienen que hacer, digamos, las derivadas en el tercer orden cruzadas. Si es de tercer orden y tengo tres variables, acá debería haber igualado para que se entienda. Esto va a ser, como son tres variables, la única manera en que voy a tener derivadas cruzadas es si vamos invirtiendo el orden en que vamos derivando estas tres variables. Por ejemplo, acá podría tener y z, es lo mismo que si yo haga primero con respecto z, y seguramente habrá otros. Hay que ir ordenándolo, pero lo que quería llegar es, la cantidad de derivadas cruzadas que ustedes van a tener ahí van a ser iguales, porque en realidad van a tener que derivar una vez con respecto a x, una vez con respecto a y, y una vez con respecto a z, sin importar la cantidad, sin importar en qué orden. Todas esas siempre van a ser iguales. No importa en el orden que yo derive, si derivo primero con respecto a x, después con respecto a y, después con respecto a z, o si lo hago en otro orden. Esas derivadas cruzadas van a ser iguales sin importar el orden. Entonces, es muy fácil. ¿Qué hacemos? Tienen la función u, derivan con respecto a x, derivan con respecto a x y les va a quedar. Fíjense que x solamente lo tengo en el numerador, por lo tanto, y cuadrado sobre z, una constante. Esto nos va a quedar 15x al cuadrado por y cuadrado sobre z. Y voy a la de segundo orden. Derivo ahora con respecto a y. Ok, tengo que derivar esta expresión con respecto a y. Ahora como tengo y en el numerador, 15x cuadrado sobre z es una constante. Solamente tendría que derivar y cuadrado, lo cual nos va a quedar 30x al cuadrado por y. Ya derivé con respecto a x, derivé con respecto a y, me faltaría z, que es la otra variable. Entonces, derivo ahora con respecto a z. Tengo 30x cuadrado sobre y sobre z. ¿Qué me va a quedar? 30x cuadrado por y sobre z al cuadrado. Eso sería lo que ustedes tendrían que hacer nada más. Es para ver si tienen las tres variables, bueno, las derivadas cruzadas, porque sí hay otras derivadas, por ejemplo, que deriven una vez con respecto a x, dos veces con respecto a y, no importando el orden. A lo mejor podrían haber hecho derivar primero con y, después con x, después con y, o x, x, y, ¿se entiende? Y en ese caso esas derivadas serían iguales también. A ver si se los puedo, no les puedo hacer anotaciones, no sé por qué. Bueno, tengo que poner el cuadro. Ustedes, porque estoy probando, yo estoy tratando con el otro dispositivo y tampoco puedo hacer anotaciones, porque quería ver si podía con otro dispositivo, pero tampoco puedo. Ustedes, por ejemplo, pueden hacer anotaciones. ¿Está permitido que las hagan?
Bueno, ahora ya se está por terminar los 2 minutos, ya por 2 minutos. Vamos a ver si cuando se inicie la nueva reunión puedo hacer las anotaciones porque quería hacer unas cosas para explicarles, pero no estaría pudiendo. Bueno, ¿entendieron esto que les explicaba recién de las derivadas de tercer orden en este caso? Sí, profe, gracias. Antes de empezar con la derivada direccional, entonces cierro esta reunión y abro una nueva. ¿Sí? Bueno, profe.